Hoy en concreto voy a explicaros la sanación del dolor persistente. Bien, ¿a qué me refiero con esto del dolor persistente? Pues es un dolor que sentimos cuando éramos pequeños o pequeñas, en la infancia, y que dura, aún persiste en la actualidad. Este dolor está asociado a unas necesidades que no se cubrieron en ese momento, que en ese momento eran imprescindibles para nuestra supervivencia, porque como sabéis no solo necesitamos el alimento, el aire y las necesidades estas más básicas para sobrevivir, sino que también la aceptación, el cuidado, las caricias, el contacto físico. Hay estudios que demuestran que todo esto también se necesita para sobrevivir. Entonces, hay unas necesidades muy valiosas y muy vitales que en ese momento de nuestra infancia no logramos cubrir y que ese dolor que nos produjo eso lo seguimos arrastrando en nuestra vida adulta y lo seguimos reproduciendo en las relaciones que tenemos. No sé si ya estáis viendo un poquito a qué me refiero con esto de dolor persistente, si ya estáis detectando algunos de estos dolores persistentes que se van repitiendo sistemáticamente en vuestra vida y que son estimulados por cualquier persona que nos recuerda a aquellas personas que ocasionaron ese dolor o por cualquier situación que nos recuerda o que nos estimula o nos pone en contacto con esos recuerdos del pasado. Entonces, la buena noticia es que esto se puede sanar. O sea que hay fórmulas para sanar estos dolores y dejar de estar apegados y apegadas a cubrir esas necesidades a toda costa. Y ahora vamos a ver cómo. Lo primero que me interesa que veamos es cómo se estimula este dolor. ¿Qué es lo que hace que este dolor vuelva a revivir con tanta fuerza? Pues se estimula cuando recibimos lo que en comunicación no violenta llamamos chacales, que serían, por ejemplo, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos castiga, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos desprecia, cuando sentimos agresiones hacia nuestra persona o cuando alguien nos recrimina algo. ¿Vale? Entonces, todas estas situaciones estimulan o nos ponen muy en contacto con este dolor. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, hay unas necesidades muy valiosas que quedaron descubiertas en el pasado, como por ejemplo podrían ser la de pertenencia, la de inclusión, la de comprensión, la de respeto, la de amor, la de reconocimiento. Podrían ser otras, pero estas serían quizá las más típicas, ¿no? La de sentir que pertenecemos a algo, a alguien, a algún grupo social, ¿no? En este caso, si vienen del pasado, pues sentir que pertenecemos a la familia, que somos parte, que estamos incluidos en esa familia, que nos comprenden en esa familia y que nos respetan y que recibimos amor y cuidados en general y que además nos reconocen pues, como seres que importamos, ¿no? Cuando estas necesidades están descubiertas de forma sistemática, ¿no? Por ejemplo, en nuestra familia, también se quedan descubiertas en la escuela, luego se vuelven a quedar descubiertas en el trabajo o en las relaciones de pareja, pues estamos con este dolor así como de forma persistente, ¿no? Y nos es muy difícil salir de esta rueda y nos es muy difícil encontrar estrategias realmente útiles y funcionales para cubrir estas necesidades, porque en realidad puede ser que estemos enganchadas o enganchados a que estas necesidades las cubra pues nuestras madres, nuestros padres, aquellos con los que en un principio sentimos ese dolor. Entonces andamos un poco perdidos y perdidas, como podéis comprobar, ¿no? Entonces, además, la característica de este dolor es que nos impide conectarnos. Es decir, cuando estamos bajo los efectos de este dolor, no logramos empatizar con nosotros mismos ni con los demás. Y entonces eso nos impide como sanar de alguna manera este dolor, porque muchas veces lo negamos y no solo negamos el dolor, sino que negamos exactamente cómo nos estamos sintiendo, porque podemos estarnos sintiendo tristes, frustradas, agobiadas y entonces fruto de este dolor nos desconectamos de nuestras propias necesidades y de nuestros propios sentimientos. Entonces, para lograr salir de esta situación necesitamos empatía. Necesitamos recibir empatía de alguna persona o bien de nosotros mismos, nosotras mismas, si sabemos ofrecérnosla, para volver a reconectar con nosotros mismos, nosotras mismas, para volver a ver, ¿no?, qué es esto que nos impide realmente avanzar y nos impide conectar con aquello que está vivo en ese momento, ¿no?
Entonces, se activa un mecanismo interno cuando aún no hemos recibido esta empatía, que es el siguiente. Este es el mecanismo interno que activamos habitualmente en las relaciones que nos despiertan otra vez ese dolor interno. Y ese mecanismo es que el dolor nos impulsa a protegernos. Ese recuerdo del dolor o esa posibilidad de volver a vivir ese dolor nos tiene como en una alerta constante en las relaciones y nos impulsa a protegernos cuando recibimos esas críticas, cuando recibimos esos chacales que he dicho al principio. Para esa defensa acostumbramos a usar la rabia. Solo huimos en caso de que cuando usar la rabia sea muy perjudicial para nosotros, por ejemplo, ante un jefe o alguien de más poder. Pero con las relaciones así más personales, que es con las que se activa este dolor, las relaciones más íntimas, usamos generalmente la rabia. Entonces usamos juicios, ¿vale? Emitimos juicios, esa rabia no conectamos con ella porque, como os he dicho anteriormente, estamos desconectados, desconectadas de nosotros mismos. Entonces lo que hacemos es juzgar al otro y el otro también, ¿eh? O sea, este es un mecanismo bidireccional, o sea, las otras personas también están en contacto con estos dolores primordiales y persistentes y también nos juzgan, ¿no? Y además es el lenguaje que nos han enseñado, con lo cual es difícil salir de este lenguaje y entrar en otro si no nos lo han enseñado. El otro lenguaje sería el de la comunicación no violenta. Entonces, como no lo sabemos, usamos los juicios. Estos juicios buscan cubrir necesidades como de protección o de escucha. Es decir, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos estimula este dolor, o nos juzga de cualquier manera, pues entonces lo que hacemos es protegernos, ¿vale? El dolor nos impulsa a protegernos, usamos la rabia y empezamos a emitir juicios hacia la otra persona. Y esos juicios buscan cubrir estas necesidades de protección y de que el otro nos escuche. Pero lamentablemente no conseguimos cubrir estas necesidades. Bueno, quizá la de protección sí, pero la de escucha difícilmente. Otro mecanismo que usamos para protegernos sería tener la razón. Y lo que busca tener la razón en estas discusiones o en estos conflictos generados por este dolor que nos impulsa a protegernos es reconocimiento. Buscamos que el otro nos reconozca, que como si recordáis es una de las necesidades primarias, ¿no? que realmente no habíamos satisfecho en la infancia, en relación con nuestra familia, o también puede ser en relación con figuras cercanas a nosotros, familiares o maestros, maestras, bueno, figuras con las que hemos tenido una relación íntima y de las cuales no hemos obtenido reconocimiento. Y entonces buscamos tener la razón de una forma muy obsesiva, ¿no? Casi obsesiva. Otro mecanismo sería a través de exigencias. Exigimos a los demás que hagan cosas por nosotros, no aceptamos un no por respuesta. Entonces, esta estrategia lo que busca es que nos escuchen o que nos consuelen, pero como veis también es poco probable que cubramos estas necesidades con esta estrategia de la exigencia. Y ahora vamos a ver cómo sería establecer otro mecanismo interno diferente a este. O sea, reconocer que esto no nos funciona, no nos sirve, no es lo que queremos en nuestra vida, no queremos estar con esta rabia, no queremos estar enjuiciando porque vemos que no funciona para realmente conectar ni para cubrir estas necesidades. Incluso hasta no quiero ni tener la razón, lo que quiero es estar tranquila y feliz y no voy a usar las exigencias porque veo que tampoco me funcionan para realmente recibir esta escucha, este consuelo. Entonces, una vez nos hemos dado cuenta de esto, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso una vez hemos descubierto esto? El siguiente paso es conectarnos con el dolor. Claro, digamos que esto nos cuesta conectar con el dolor porque no es fácil. Sentimos miedo, nos aislamos, huimos, nos callamos, ¿no? Y entonces es difícil realmente conectarnos con este dolor, no nos apetece a priori, ¿no? También podemos sentir tristeza. Cuando conectamos con este dolor empezamos a sentir este miedo, esta tristeza. Iniciamos este proceso de duelo que tiene unas fases, ¿no? Que primero sería negación del dolor, luego sentir rabia, que son las dos primeras partes que hemos dicho, la de desconectar y la de la rabia. Luego sería conectar con esta tristeza y finalmente la última fase sería la aceptación. Aceptar que las cosas no son como creíamos o como queremos que sean. Pues desafortunadamente en nuestra infancia
pues tuvimos unas vivencias que no cubrieron esas necesidades. Y esa aceptación nos ayuda a superar este duelo de conectar con este dolor. Y aunque cueste, una vez se logra y sales de allí, la verdad es que la sensación es de una liberación y de una tranquilidad enorme y vale la pena hacer este proceso, aunque al principio nos resistamos. Y el último paso sería la empatía. Lograr empatizar, cuando ya estamos en esta fase de aceptación, podemos empezar a empatizar con nosotros mismos o nosotras mismas, con aquello que sentimos y necesitamos. Ya hemos superado esa negación, ya hemos superado esa vinculación tan enorme con este dolor y podemos ver qué hay detrás de ahí, qué necesidades no hay cubiertas y buscar otras estrategias diferentes a las que estamos usando para cubrirlas. El paso para nota, ya el paso para decir, ¡buah! Ya he trascendido este dolor, sería poder empatizar con aquellas personas que nos han estimulado ese dolor. ¿Y cómo logramos empatizar con estas personas? Pues la pregunta que nos podemos hacer, que nos ayudaría a lograr empatizar con otras personas, es preguntarnos, ¿por qué han usado esa estrategia que nos ha ocasionado ese dolor, que nos ha estimulado ese dolor? ¿Y qué necesidades querían cubrir con esa estrategia o incluso cuáles han cubierto? Es como esas personas que han actuado como han actuado es por algún motivo, no es porque sí, no es porque sean malas personas, sino porque estaban también con esas necesidades descubiertas y pensaban que de esa manera lograrían cubrirlas, aunque desafortunadamente no, en muchos casos no las logren cubrir o si las han cubierto ha sido a costa de ocasionar dolor a otra persona y quizá no se han quedado realmente satisfechas, ¿no? Y ahora para finalizar os voy a proponer un ejercicio que es similar a los ejercicios que hacemos en la comunidad online de apoyo Crea Empatía. Y es que escojas una situación y una persona que te estimule este tipo de dolor y que vayas paso a paso analizando esta situación según lo que he explicado. O sea, cuál es el estímulo, qué necesidades descubiertas hay, cómo es tu mecanismo interno y finalmente darte autoempatía. Un saludo y espero haberte ayudado mucho y que como mínimo hayas logrado entender qué es lo que te está pasando y que también hayas recuperado la esperanza de superar esos dolores a los que yo llamo persistentes que muchas veces nos condicionan nuestra vida y nos impiden vivirla de forma plena y feliz.